soy Carlos Urrunaga. Estamos en 360 segundos de Centro Católica con Hernán Cuba, el gerente de desarrollo de negocios en la parte de gobierno de PricewaterhouseCoopers. Hernán, si hablamos de la responsabilidad social, ¿no? Es más allá de lo que la gente conoce. No, pues esa responsabilidad social es casi como pintar una figurita, ¿no? El álbum Panini. Correcto. No, pero la responsabilidad social es en realidad lo que aquieta a la población, lo que le da tranquilidad a la empresa para producir. Y en el Perú eso cuesta hacerlo, ¿no? Y hay negocios que se han caído por ausencia de responsabilidad social. ¿Cómo construirla? ¿Cómo apuntalarla? ¿Cómo conseguirla, verdad? De acuerdo, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que no se trata de un ISO que se cuelga en la pared y entonces la empresa ya logró la certificación para dar la responsabilidad social. Tampoco es una resolución que entregue el gobierno, la autoridad local o la autoridad regional. Tampoco es un permiso que entregan ciertas personas, una asociación, una ONG, una organización social de base. La responsabilidad social hay que entenderla como un proceso de larga data, un proceso que empieza antes de la industria extractiva, que se perfecciona durante el desarrollo del proyecto y que continúa aún después del cierre de las actividades. Es un proceso de larga duración. Es un buen tema el que tocas, Hernán, porque tú lo que nos dices, además hay un mensaje para muchos actores, es ya tengo la licencia. Y sientes de que ya conseguiste, pues, Se todo. aprobó el EIA, entonces yo ya tengo la autorización para entrar. Un momento, recordemos casos en los cuales, por ejemplo, el Arcomar es un caso emblemático, que generó la oposición de los vecinos de Miraflores. Hoy el Arcomar es uno de los puntos centrales de visita en la capital y uno de los primeros casos exitosos de grandes centros comerciales. Empresas dedicadas a la extracción de recursos que con la autorización de la aprobación de ley ya tienen permiso para entrar y las comunidades que reaccionan diciendo ¿qué pasó aquí? No supimos de ley A, no supimos de la aprobación, no tenemos conocimiento y se desata el conflicto social. Entonces, nuevamente, la responsabilidad social tiene que ser un chip incorporado que diga, un momento, antes de hacer las cosas hay que conversar. Es decir, nunca para, si es un proceso. Así es, y luego de lograda la responsabilidad social, vamos a ponernos en el ejemplo de alguna mesa de diálogo exitosa. Entonces ya se acabó la responsabilidad social, ya cumplí con todo, ya tengo todas las facilidades. No, tiene que haber un proceso de mejora continua, dar cumplimiento a los acuerdos, mejorar aquello que esté fallando. Y después de que cierra, por ejemplo, la mina, el proceso de cierre y abandono también es un proceso que requiere información a la comunidad, información a la población y, por supuesto, la incorporación de las mejores prácticas de la empresa. ¿Y cuál es el perfil del profesional que hace responsabilidad social? Te digo esto porque cuando estás en la parte de producción, tú quieres llegar al número. Como llegue, yo llego al número. Pero la parte de responsabilidad social es otro perfil, ¿no? Sí, No es un número, son personas. Correcto. ¿Cuáles son las características de esta persona que tiene que ser paciente, que tiene que incorporar el proceso, que debe entender lo que tú dices? No es un papelito, nunca se acaba. Debe ser, por supuesto, una persona tolerante, paciente, enfocada al logro de los resultados y los resultados deben ser la satisfacción de las necesidades. Muchos de los proyectos de industrias extractivas se encuentran en las zonas más alejadas y generalmente asociadas a zonas de mayor pobreza. Por lo tanto, satisfacción de las necesidades básicas, agua, educación, salud, seguridad, deben ser aquellas primeras prioridades. Encontramos cuantos monumentos a la hamaca, al sombrero, grandes estadios que superan la población total de la población. Entonces, hay sí una distorsión en torno al interés, a la atención que debe captar la inversión en temas de sociales. Ese es un excelente punto, porque, a ver, Hernán, somos citadinos, somos urbanos, tenemos otra relación con el medio en el que nos desarrollamos y nos trasladamos a las alturas del Perú, ¿no? En donde el idioma es distinto, las necesidades son distintas y lo que vemos es siempre una colisión constante, permanente, ¿no? Pero tú nos has dicho algo muy importante, en el caso de Arcomares había una oposición y después una aceptación. ¿Cómo lograr esa reconversión? Es decir, hay un ánimo inicial en contra del proyecto y tiene que ser el profesional de responsabilidad social el que transforme ese ánimo y genere condiciones para que el proyecto a lo largo de sus 2 décadas, 3 décadas, pueda desarrollarse y explotarse amigablemente. Durante la vida de 2 generaciones, Carlos. Exactamente. Información.
muchos de los conflictos sociales se producen por ausencia de información, por tergiversación de información o finalmente, por ausencia total. Entregué mi EIA al ministerio tal. Nuestros técnicos son de la empresa consultora que tiene las mayores certificaciones del mundo, está todo perfecto. ¿Y la comunidad cómo responde? ¿Cuáles técnicos tiene? ¿Tiene acceso a esa documentación? ¿Interpreta los cuantos volúmenes de un lenguaje accesible? ¿Puede lograr con el castellano o el quechua, en fin, comprender la terminología técnica que esta gran empresa internacional? Entonces, tiene que haber también un moderamiento del lenguaje. Tenemos que hablar en castellano, tenemos que dejar de hablar en jurídico y en técnico y generar esa relación que permita a todas las partes involucradas conocer de lo que se trata y identificar aquellos riesgos, romper los temores, vencer los temores y nuevamente mantener un diálogo fluido. Es decir, un equipo exitoso de responsabilidad social es el que lo difunde, lo comunica, lo interpreta, lo digiere. Nadie protege aquello que no conoce, nadie quiere aquello que conoce. Las brechas sociales son muy fuertes en el país. Los ingresos por minería, por canon minero, en fin. Pero creo que hay una pérdida de foco de atender las necesidades básicas. Y ahí es donde hablamos de la responsabilidad social. Las empresas dicen, es papel del Estado. El Estado dice, ya está autorizado que intervenga la empresa. Las comunidades dicen, no le creo ni a la empresa, ni le creo al Estado. Ese triángulo vicioso, ese triángulo de confrontación, es el que tiene que ser roto. es un triángulo de las Bermudas, entra un avión y se cae. Así es. Tú mejor que yo conoces la cantidad de inversión que se ha perdido producto de conflictos sociales asociados solamente a la actividad minera. No vamos a hablar de las otras industrias extractivas. ¿Cuánto de eso se podría recuperar con un diálogo franco, honesto, no de imposición? Nuevamente, un proyecto minero alcanza para 2 generaciones. Hay que invertir tiempo en desarrollar la relación, la responsabilidad social, que no es cuánto va a soltar la empresa de su bolsillo. Me quedo con una frase de Hernán. Nadie defiende lo que no conoce. Por lo tanto, la responsabilidad social no es un papelito, es un proceso que dura lo que dura la explotación del proyecto. Es decir, ingresas pulpín y sales peinando canas en ese ejercicio de hacer responsabilidad social, que no es otra cosa más que hacer a la comunidad que entienda cómo es suyo y qué tan cerca tiene a un proyecto que de hecho lo beneficia. Y lo dijo en 360 segundos de Centro Católico.